Bienvenida, bienvenido a esta exploración de fuentes oficiales. Hoy nos sumergimos en una selección del Boletín Oficial de la República Argentina, de alrededor del 21 y 22 de octubre de 2025. Hola, ¿qué tal? La misión es clara, destilar lo más relevante de estas páginas, que van desde resoluciones ministeriales, decretos, hasta avisos judiciales, comerciales. Es una manera de entender la maquinaria administrativa y legal del país en acción. Exactamente. Vamos a analizar cómo se toman decisiones que tocan desde el día a día del personal estatal, el manejo de bienes públicos, hasta, regulaciones económicas, sanitarias, laborales, que pueden afectar a muchos. Veremos ajustes normativos. Algunas disputas legales y anuncios clave, sí. Perfecto. Empecemos entonces por algunas medidas que parecen ir en la línea de modernizar o simplificar procesos. Vimos movimiento en el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Así es. Hay un par de resoluciones interesantes ahí. Una, que viene de la Secretaría de Agricultura, directamente deroga normativas de protección vegetal que se consideraban obsoletas. Ah, mira vos. Y cita explícitamente un decreto de desregulación del 2023 buscando eliminar lo que ven como trabas burocráticas. La intención, parece ser agilizar. Y la otra del SENASA que mencionabas, ¿qué tiene de nuevo? Esa es la resolución 8006-2025. Actualiza las reglas para el lavado y desinfección de los vehículos que transportan animales vivos. ¿Ok? Reemplaza una norma que era de 2021. Y la novedad principal es la simplificación, fíjate. Crean un listado online único de lavaderos autorizados. Usan el Sistema Único de Registro, SUR, ¿lo llaman? Un registro único, entiendo. Claro, y la inscripción se agiliza con una declaración jurada. Además, las renovaciones automáticas y el lavadero tuvo actividad el año anterior. ¿Cómo miden esa actividad? Por la emisión de ciertos certificados, los CULID. Si emitiste el año pasado, se renueva automáticamente. Suena más eficiente, sí, pero ¿no hay riesgo de que eso de la declaración jurada relaje un poco los controles sanitarios? Digo, ¿son tan importantes en ese sector? Es una buena pregunta, sí. El equilibrio entre agilidad y control es siempre delicado, ¿viste? La norma como que asume que el sistema de certificados y la fiscalización posterior alcanzan para asegurar que se cumpla. Habrá que ver cómo funciona en la práctica entonces. Tal cual. Dan 90 días para que los lavaderos que ya estaban registrados se adapten a esto nuevo. He entendido. Y en esta línea de ajustes o simplificación, vimos algo más. Sí, la ARCA, que es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la AFIP, pero en la parte aduanera, hizo cambios en 2 regímenes de facilidades de pago. A ver. Por un lado, flexibilizó el régimen permanente, el de siempre. Ahora permiten tener más planes de pago vigentes al mismo tiempo para deuda general. Ok, más flexibilidad. Y por otro, en un plan específico, uno que ya existía, extendieron el plazo para adherirse hasta fines de agosto de 2025. Y, esto es importante, creo, redujeron el porcentaje del pago inicial que te piden para entrar. ¿A cuánto lo bajaron? Mira, ahora es del 5% para personas y pymes, 10% para empresas medianas, de ciertos tramos, y 15% para el resto. Esa reducción del pago inicial suena a una medida de alivio financiero, ¿no? Sobre todo para las pymes. ¿Se sabe si responde a alguna dificultad particular del momento? La resolución no lo dice explícitamente, pero es una interpretación bastante lógica, sí. Bajar la barrera de entrada a los planes de pago suele buscar eso. Facilitar que la gente se ponga al día cuando la liquidez está medio justa. Claro. Ambas medidas de ARCA entran en vigencia ahora, a principios de noviembre de 2025. También vimos algo del INCA, el Instituto de Cine. Aprobaron un nuevo reglamento para elegir a los miembros de su consejo asesor. Dicen que buscan más transparencia. Correcto. El objetivo declarado es establecer requisitos más claros para las entidades que proponen candidatos y también definir mejor qué significa ser una personalidad relevante de la cultura o la industria. Para que no sea tan discrecional, digamos. Exacto. Es interesante que la misma resolución menciona comentarios de un experto, Julio Raffo, sobre por qué hacían falta estos cambios. Para evitar, designaciones más políticas que representativas.
Busca darle más objetividad al proceso, en teoría. Bueno, pasemos a la gestión interna del Estado. Hubo varios decretos sobre personal de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, 3 decretos distintos firmados por el presidente y el ministro de Defensa. Todos rechazan recursos que había presentado personal civil de la Armada. Que reclamaban. Estas personas, Osvaldo Vanegas, Cristian Villagrán, Gustavo Leiva, cuestionaban cómo los reencasillaron bajo el convenio colectivo sectorial que se aplica desde 2015. Sentían que no se había valorado bien su antigüedad o su nivel de estudios. ¿Y cómo se resolvió al final? Los decretos confirman que el reencasillamiento estuvo bien hecho. Explican con detalle que se siguieron los criterios del convenio, la categoría que tenían a una fecha determinada, octubre de 2016, el nivel de estudios, por ejemplo, uno tenía primario, otro secundario técnico, y la experiencia laboral, calculada con una fórmula específica. O sea, la administración se ratificó. Sí, recalcan que se respetó la ley de empleo público y principios como la jerarquía y el trato igualitario. Básicamente les dicen, el procedimiento fue correcto. Entiendo. Y en otro orden de cosas, pero también de gestión estatal, la AAB, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, movió una propiedad bastante grande, más de 7,000 metros cuadrados en Barracas, acá en Buenos Aires. ¿Qué hicieron con ella? Antes estaba parcialmente en manos de Arca y del Ministerio de Salud. Ahora se la asignaron por completo a la Policía Federal. ¿Y para qué la van a usar? Se sabe. Sí, el plan es instalar allí talleres para los vehículos pesados de la policía y también la sede de la banda de música de cadetes. Curioso. Lo justifican como parte de una política de racionalización del espacio físico del Estado, o sea, optimizar el uso de los inmuebles que tienen. Y bueno, llegamos a algo que llamó la atención por la cantidad, ¿no? Muchísimas resoluciones prorrogando designaciones transitorias en el Ministerio de Economía. ¿Qué está pasando ahí? Sí, es notable el volumen, ¿viste? Son múltiples resoluciones, todas firmadas por el ministro Luis Caputo. Extienden por 180 días hábiles y hay un caso por 60 días, un montón de nombramientos temporales. ¿En qué tipo de cargos? Son cargos por debajo del nivel de subsecretario, en áreas que antes eran otros ministerios y ahora están bajo economía, como transporte, desarrollo productivo, obras públicas, industria, toda esa mega estructura. Una reorganización grande. Claro. Y bueno, se autoriza el pago de los suplementos del CINEP, el Sistema de Empleo Público, y se asegura que hay presupuesto. Mencionan explícitamente que son excepciones a ciertas restricciones de contratación que están vigentes. Esto de las prórrogas masivas de cargos transitorios. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Parece un tema recurrente. Después lo retomamos al final. Pero ¿qué nos dice que se necesiten tantas excepciones y extensiones? Y sugiere una dinámica donde la estructura permanente, la de planta, no termina de cubrirse o consolidarse con concursos, ¿no? Entonces se recurre mucho a la figura transitoria, de forma extendida. ¿Por qué será? Puede ser por buscar flexibilidad o por procesos de reorganización administrativa que están en curso, como mencionabas, o simplemente por dificultades para llevar adelante los concursos, que suelen ser complejos. Es un fenómeno para mirar de cerca, por las implicaciones que tiene en la gestión, en la memoria institucional. Claro. Bueno, cambiemos de tema. Vayamos a lo económico. ¿Qué decisiones se publicaron en el boletín? Una medida de comercio exterior que destaca, me parece, es la apertura de una investigación sobre las medidas antidumping que existen para motores eléctricos de lavarropas que vienen de China. ¿Por qué la abren? Se revisa porque expiraba el plazo de la medida y también por un posible cambio de circunstancias. Pero lo más llamativo, fíjate, es que se decide no mantener los derechos antidumping vigentes mientras dure la investigación. ¡Ah! Eso es curioso. ¿No había argumentos para mantenerlos mientras se investigaba? Generalmente se hace para proteger a la industria local durante el proceso, ¿o no? Exacto, es lo que llama la atención. La Comisión Nacional de Comercio Exterior, de hecho, a pedido de una empresa local, WEG Equipamientos Eléctricos, había recomendado mantenerlos. ¿Y qué decía la comisión? Su informe decía que había riesgo de que volviera el dumping y el daño a la industria nacional si se quitaban las medidas. Citaban pruebas de subvaloración de precios, caída de producción local, ventas, lo usual en estos casos. Sin embargo, la decisión final del ministerio fue levantar temporalmente esos derechos. Uf, una decisión que seguro genera repercusiones inmediatas en ese mercado de lavarropas y motores. Sin duda. ¿Alguna otra novedad económica? Sí.
El RENATRE, que es el Registro de Trabajadores Rurales, aprobó un aumento del 10% en los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo para estos trabajadores. ¿A cuánto se van? A partir del 1 de noviembre de 2025, el mínimo será de 165,000 pesos y el máximo de 330,000 pesos. También vimos avisos del Banco Nación actualizando sus tasas de interés para préstamos sobre certificados de obra y descuentos de documentos. Es interesante que mantienen tasas diferenciadas para pymes y grandes empresas. Eso sigue. Una política diferenciada. Sí, y el Banco Central comunicó su tasa de referencia para tarjetas de crédito, la que se aplica para la facturación de noviembre. Información relevante para el bolsillo. Y volviendo a Arca, la agencia de recaudación también extendieron un plazo. Así es. Extendieron el plazo para adherir a un plan de pagos específico. Este es para regularizar deudas del impuesto a las ganancias que surgieron por un tema técnico, el cómputo incorrecto de quebrantos fiscales. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hay tiempo hasta fines de noviembre de 2025, o 5 meses después de que venza la declaración jurada, lo que sea posterior. Dan un margen ahí. Bueno, ahora miremos el área de salud y seguridad alimentaria. Vimos varias alertas de la ANMAT, la agencia que regula medicamentos y alimentos aquí. Correcto. Se publicaron 2 prohibiciones importantes de comercialización de alimentos, por problemas de registro, básicamente. ¿Qué productos eran? Una afecta a un suplemento dietario a base de miel, que se promocionaba como energizante, de marca Honey Natural Power, y la otra a unas pasas de uva, marca Valle Encantado. ¿Y cuál era el problema de registro en ambos casos? Era el mismo. El problema de fondo, sí. Los números de registro que figuraban en las etiquetas, tanto el RNE del establecimiento donde supuestamente se hizo, como el RNPA del producto en sí, eran falsos. Directamente no existían en las bases de datos O oficiales. sea, no tenían registro real. Exacto. La ANMAT los califica directamente como productos apócrifos. Productos truchos, como se dice habitualmente. Tal cual. Y bueno, al no poder garantizar de dónde vienen, cómo se hicieron, ni si son seguros para comer, se prohíbe su venta en todo el país. Incluso por Internet. Importante la aclaración de Internet. Sí, y la prohibición se extiende a cualquier otro producto que intente usar esos mismos números de registro falsos. Y como detalle, mira, la investigación de las pasas empezó porque un consumidor encontró una piedra en el paquete. Una piedra. A veces un incidente así destapa un problema más grande. Exactamente. También en el ámbito sanitario, pero esta vez animal, el SENASA actualizó los criterios para la notificación obligatoria de ciertos síndromes en porcinos. ¿Qué tipo de síndromes? Definen cuadros clínicos bien específicos: lesiones en la piel, problemas reproductivos como abortos, problemas digestivos, neurológicos, respiratorios. Y lo clave es que establecen umbrales claros, ¿Umbrales de qué tipo? de porcentaje de animales afectados o de mortalidad. Si se superan esos umbrales, los veterinarios o los productores tienen que avisar inmediatamente al SENASA. ¿Y cuál es el objetivo de ajustar esos criterios de notificación? ¿Hacerlo más preciso? Claro, reforzar la vigilancia epidemiológica, detectar rápido cualquier señal de alerta es fundamental para controlar enfermedades, ¿viste? Para mantener el estatus sanitario del país, que es clave para poder exportar carne y otros productos. Y para reaccionar a tiempo si aparece algún brote. Es una herramienta preventiva súper importante. Entendido. Bueno, el boletín también trae siempre, como decíamos, un montón de avisos legales, judiciales, más específicos. Una mezcla de cosas. ¿Qué destacarías de esa parte? Es variado, sí. Por ejemplo, se autorizó a operar a una nueva aerolínea. Se llama Humming Airways S.A. ¿Para qué tipo de vuelos? Para vuelos de pasajeros y carga, tanto internos como internacionales, regulares y no regulares. Ahora tienen 180 días para obtener los certificados finales para empezar a volar. Una nueva opción en el cielo argentino, potencialmente. Habrá que ver si cumplen los plazos. Habrá que ver. Después, también se publicaron muchísimas homologaciones de acuerdos salariales y convenios colectivos. Esto lo hace la Secretaría de Trabajo. Ah, la actividad sindical y de negociación. Exacto. Muestra toda esa negociación entre sindicatos y empresas. Vimos acuerdos de gremios como Unión Ferroviaria, empleados del caucho, recibidores de granos, papeleros, SEMATA, los mecánicos, SUTEP, la gente de espectáculo público, entre varios otros.
¿Y qué implica esa homologación? Que el acuerdo tiene fuerza de ley para las partes. Y además, estas resoluciones también fijan los topes indemnizatorios que se usan como base para calcular las indemnizaciones por despido en esos sectores. Un dato clave para trabajadores y empresas. ¿Alguna decisión judicial con impacto directo que haya salido publicada estos días? Sí, una que me parece muy relevante. La Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, publicó una resolución cumpliendo una orden judicial. Vino de un juez federal de Catamarca. ¿Qué le ordenó el juez? Le ordenó restablecer pensiones no contributivas por invalidez que la ANDIS había suspendido. Y no solo eso, también pagar los montos que se habían retenido. Fuerte. ¿Por qué se habían suspendido? Fue a raíz de una medida cautelar en una causa que inició el defensor del pueblo de Catamarca. La justicia, además de ordenar restablecer las pensiones, le dijo a Andis que frene las auditorías que estaba haciendo basadas en una normativa específica, un decreto del 97, hasta que haya una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Y hay que recordar que la ANDIS está intervenida actualmente, ¿no? Exactamente, lo que añade otra capa de complejidad. Pero esta resolución muestra cómo una decisión judicial puede obligar a la administración a revisar sus actos, sobre todo en temas tan sensibles como las pensiones por discapacidad. Muy importante eso. Totalmente. Y bueno, además de eso, lo habitual, muchísimos edictos. Vimos llamados en concursos preventivos, uno donde se declara que el deudor cumplió el acuerdo, ejecuciones de expensas de consorcios, llamados a herederos en sucesiones. Lo típico del boletín. Sí, citaciones de la aduana, que es parte de Arca, por presuntas infracciones, contrabando, a decenas de personas y empresas en distintos puntos del país, y notificaciones de sumarios del Banco Central a algunas entidades y personas por temas cambiarios o financieros. Un pantallazo de la actividad judicial y administrativa. Y para los que les interesa el mercado inmobiliario, se anunciaron 2 subastas judiciales de propiedades interesantes. Un departamento con cocheras en Cava sobre Avenida del Libertador con una base de $96,000. Linda zona. Sí. Y una casa en un barrio cerrado en Benavides, en Tigre, con una base inicial de casi $249,000. ¿Con qué condiciones? Suelen ser estrictas. Muy estrictas. Ambas especifican pago en dólares billete, plazos muy cortos para pagar y que el comprador asume varios riesgos. Hay que leer bien la letra chica ahí. Como siempre en las subastas. Tal cual. Y para cerrar esta sección medio miscelánea, también se publicaron avisos sobre la disponibilidad online de informes de financiamiento de campañas electorales de partidos de San Juan, transparencia electoral, y se formalizó la venta de una parte del negocio de monitoreo de alarmas residenciales y PYME de la empresa USS a Prosegur. Movidas empresariales. Bien. Hicimos un recorrido bastante completo, me parece. Si tuvieras que resumir lo que vimos en estos boletines oficiales del 21 y 22 de octubre, ¿cuál sería el panorama general? Diría que vemos un Estado funcionando en múltiples niveles y simultáneamente. Por un lado, intentos de ajustar y simplificar regulaciones, como vimos en SENASA, en Arca. La parte modernizadora, digamos. Claro. Por otro lado, la gestión cotidiana. El día a día del personal y los bienes del Estado, como lo de las Fuerzas Armadas o la AVE, que incluye atenciones, trámites largos, recursos. La burocracia en acción. Sí. Después, decisiones económicas con impacto sectorial claro. Lo del antidumping, las tasas de interés, los planes de pago, el control sanitario indispensable, con ANMAT y SENASA Animal. Y finalmente, toda la maquinaria legal y judicial que se refleja en los avisos, desde nuevas empresas hasta la ejecución de sentencias importantes como la de Andis. Se nota esa complejidad administrativa de la que hablabas al principio, desde lo macro, una política antidumping, hasta lo micro, un reencasillamiento. Precisamente. Y se ve la interacción entre los poderes del Estado, ¿no? Como en el caso de las pensiones de discapacidad, donde el Poder Judicial impulsa una acción del Ejecutivo. Es un sistema dinámico, aunque a veces, parezca moverse con lentitud burocrática. Para terminar, y pensando en todo lo que revisamos hoy, ¿qué pregunta o idea nos podríamos llevar para reflexionar un poco más? Quizá podríamos retomar el tema de las designaciones transitorias, que tanto nos llamó la atención, viendo la cantidad de prórrogas que se publican casi de forma rutinaria, ¿viste? Sumado a los conflictos por reencasillamientos que también vimos. La pregunta es,
¿Qué nos dice todo esto sobre cómo se planifica y cómo se gestiona el empleo público en Argentina? Una pregunta de fondo. Sí, ¿es esta alta transitoriedad una herramienta necesaria para tener flexibilidad? ¿O es más bien un síntoma de que faltan concursos regulares, de que falta una carrera profesional más sólida, más previsible? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene esto a largo plazo en la eficiencia del Estado y en su capacidad para retener conocimiento, experiencia, la famosa memoria institucional? Una reflexión muy pertinente sobre el capital humano del Estado y su estabilidad. La verdad que sí. Un excelente punto para seguir pensando. Muchas gracias por guiarnos en este análisis detallado hoy. Gracias a vos.